Bienvenidas y bienvenidos a este programa astrológico de emergencia. Sí, esto es un noticiario astrológico de emergencia porque entre el 3 y el 17 de junio tenemos un suceso de alta intensidad. ¿De qué tanta intensidad? Intensidad 10, el más alto de todo. Tenemos un suceso de intensidad 10, gente. Así, muy fuerte, muy potente. ¿Y asociado a qué tema? El amor. ¿Los vínculos? ¿Las relaciones de pareja? Sí. O sea, para las personas que están solteras y también para las personas que están en pareja. O sea, aquí nadie se salva. No se salva nadie. Úpale. Y ya, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Algo más. Pero no solamente el tema de pareja, el amor, sino que tiene que ver con Venus. Y tiene que ver con el placer y el disfrute. Tiene que ver con que reconozcas que hay algo que te gusta, pero te asusta. Y así eso es reconocer deseos ocultos dentro de ti, prohibidos, tabú, que ojo, no se imaginen algo así muy complejo tampoco, no. Puede ser simplemente cosas que yo quiero para mi vida, que me he prohibido mucho, y que ya van a explotar. O sea, la energía de la tentación, de lo prohibido, de lo que yo realmente quiero para mi vida, va a estar muy fuerte. ¿Quiénes van a sentir esto con más fuerza? ¿De nuevo? ¿En serio? Los Tauros, los Leos, los Acuarios y los Escorpios. Oye, pero ¿no hay tregua para nosotros? No, Plutón está en Acuario, el próximo año no hay tregua. Ya. Lamento a toda la gente con signos fijos. No hay tregua para nosotros por muchos años más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos una emergencia astrológica asociada con Venus, amor, relaciones, vínculos, placer, disfrute y gozo muy fuerte entre el día 3 y el 17 de junio. ¿Qué se activa? Una T cuadrada. T cuadrada. Es un triángulo rojo en el cielo. ¿Se parece un poco a la energía de la Gran Cruz que vivimos hace algún tiempo atrás? Sí. Se está activando una energía re parecida a la Gran Cruz. ¿Qué genera esta Gran Cruz? Que este proceso de transformación potente, de honestidad potente, puede encontrarse con un poquito de resistencia. Sí. Puede ser que tú no te abras y digas, ¡ay, qué alegría todos estos cambios! Sino que tú más bien digas, no quiero estos cambios. Pero insisto, con Lilith, los quieres, pero no te los permites. Porque te puedes sentir con mucha vergüenza, mucha culpa. Aquí va a tener que ver una honestidad tremenda con respecto a lo que yo realmente deseo y quiero. Entonces, los controladores acá, los que le tengan miedo al cambio, mejor congélense y despiértense en 10.000 años más. ¿Ya? Porque por los próximos 10.000 años, aquí en la Tierra, no hay tregua. Nos confronta con lo que no podemos seguir negando, tanto en las relaciones y vínculos. Imagínate en tu pareja, si hay algo que no quieres seguir viendo, o sea, que no quieres reconocer que está y te has hecho la tonta, el tonto, el ciego, va a explotar. Lo más probable. Si estás soltera, estás soltero y hay algo en tu forma de vincularte o en alguien que te gusta o en algo que no has querido ver, te va a explotar. ¿Ya? Entonces, vamos, avancemos. Venus es la protagonista y es interesante porque ¿quién está siendo protagonista de esta energía? Una Venus en Tauro. O sea, ¿qué nos está diciendo esta historia? Que por un lado hay una Afrodita que lo único que quiere, tu Afrodita, mi Afrodita, nuestra Afrodita, lo único que quiere es calma, placer, disfrute y gozo. Quiere unas piñas coladas, quiere que alguien le esté haciendo masaje en los pies, lo único que dice, quiero paz. Pero con una cuadratura de Plutón y una oposición de Lilith, esa paz no va a ocurrir porque la van a sacudir. O sea, te van a sacudir esa estabilidad que has construido y si no tienes estabilidad en tu vida, te van a sacudir igual lo que hayas construido, ya sea estable o no estable. Pero antes de continuar con nuestras noticias astrológicas, les tengo que dar algunos comunicados. Te recuerdo que si tú eres estudiante avanzado de astrología, nuestra formación premium avanzada, donde vamos a ver tránsitos, progresiones, revolución solar, ciclos y septenios. Y además de técnicas de relaciones como sinastría y carta compuesta,
comienza a finales de septiembre. Es una formación pero maravillosa, donde te entregamos todo. Son todas las clases en vivo y en directo, donde realmente interactuamos, donde hay una comunidad, donde hay tutores, donde conoces a tus compañeras y compañeros, donde tienen práctica en conjunto y practican mucho también conmigo. En Barcelona, el 5 de julio, es mi taller en el teatro de El arte de reinventarse. Y ya se están acabando las entradas. Así que si estás en España o estás en Europa, aprovecha este taller hermoso que voy a hacer, que dura 4 horas. Les recuerdo que por estos días mi formación de astrología online en la Escuela Astroterapéutica tiene un 30% de descuento. Tienen todas las clases grabadas, pero también todos los meses, por 2 años, tienen 3 webinars en vivo y en directo online conmigo, donde respondo preguntas y analizo casos. Te invito a la formación más completa, que hemos hecho con mucho amor. Tengamos claro que la cuadratura entre Lilith y Plutón, que lleva activo desde hace un par de meses, habla del fin de algo, el término de algo. Si toca Venus, entonces habla de un fin, de una manera de vincularme y de relacionarme. Un cambio en mi forma de tener relaciones también de amistad, incluso, no solamente de pareja. Y dejar ir algo que ya no me es valioso. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer, primero, si estás soltera, estás soltero, da igual. Esto es la pregunta en general. Muy importante, súper honesta. ¿Qué realmente es valioso e importante para mí en este momento de mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiero atraer? ¿Qué realmente quiero vivir? ¿Qué necesito? Porque entre más honesta puedas ser contigo misma, contigo mismo, y realmente te escuches, más vas a poder entender por qué la vida se está llevando ciertas cosas. Porque esas cosas es como que tengo la mano llena, y ya no me caben más cosas, entonces tengo que soltar. Básicamente ese es el proceso que estás haciendo ahora. Tienes que soltar y dejar ir. Y te puede costar, porque quizás valorabas mucho eso del pasado, eso que era muy valioso para ti. Insisto, soltera, soltero, puede ser, no sé, desde un auto, tu casa, relaciones, recursos, un comportamiento, un hobby, da lo mismo. Es algo que tú consideras que es valioso, que quizás te identificas con eso. Entonces es como una muerte del yo, sí. Lilith en Escorpio, cuadratura de Plutón en Acuario, habla de una muerte del yo, del sentido de identidad. Entonces, y tengamos algo claro, esto no es cualquier cosita que está pasando, porque está ocurriendo en paralelo de la entrada de Saturno y Neptuno en Aries, que te está diciendo avanti, avanti, vamos para lo nuevo. En este minuto, básicamente Saturno y Neptuno te dicen, para adelante, para adelante. Tú te pones a mirar para atrás, al pasado, los recuerdos, te pega ahí, te dice, para adelante, Saturno y Neptuno. Aquí Saturno y Neptuno van a estar ahí, como decimos en Chile, brígidos. Brígidos. ¿Qué significa? Que van a estar aquí atentos a que mires para adelante. Deja de mirar para atrás. Esa etapa de tu vida ya terminó. Y ayudándote en ese proceso de ir avanzando, llega esta configuración de Lilith y Plutón con Venus, que te están diciendo, sácate esa mochila. Deja atrás cosas que te pesan en tu vida. ¿Ya? Ahora también tengamos algo claro. Venus, teniendo un aspecto tenso a Lilith y a Plutón, ¿qué va a activar? Tus heriditas venusinas. Que tú las tienes, yo las tengo, todas las tenemos. ¿Cuáles son las heriditas venusinas que se nos pueden activar? Por un lado, el miedo a la pérdida. El miedo a la pérdida, el miedo a la escasez, el miedo a quedarme sin nada, pierdo las cosas. Se me activa una sensación de vacío y angustia muy grande. Se me puede activar también heridas con respecto al rechazo, a que no me quieren, no me quieren, no soy apreciado por los demás, no hay algo bello y atractivo en mí. Se pueden activar también inseguridades con respecto a tu propio cuerpo, tu propio atractivo. Se puede activar culpas. O sea, se pueden activar un montón de cositas. En este periodo, entre el 3 y el 17 de junio, lo que se te active es porque te están diciendo, ya, vamos a limpiar esto que hay que dejarlo ir. Incluso estos patrones y estas heridas venusinas, ya es tiempo de empezar a purgarlas y purificarlas. ¿Me entienden? Bueno, en todo tipo de vínculos y relaciones, esta Venus, Lilith, Plutón puede significar algún tipo de término. Ahora, quiero ser súper claro. No es que las relaciones todas van a terminar.
para nada. Pero sí, lo que te está proponiendo esta energía, si estás en algún tipo de relación, incluso puede ser relación de amistad, de socios, de equipo, te está pidiendo que dejes los viejos patrones vinculares. Los patrones que hacen que muchas veces no seas fiel a ti misma por tener estabilidad y seguridad. Los patrones que hacen que reprimas muchas partes dentro de ti. También esta posición, la dependencia vincular, va a ser, sí, muy cacheteada la dependencia. No te quieren dependiente, te quieren autónomo. Quieren que realmente puedas aprender a sostenerte, quererte y valorarte sin depender mucho de un otro. Si estás necesito de ti para poder estar bien, son días de quizás no te va a gustar mucho. Y ahora vámonos a lo interesante, a lo lililiano. Porque Lilith en Escorpio simboliza los deseos tabú, lo prohibido y lo no aceptado. La pasión que está dentro de mí. Pueden ser temas sexuales, pueden ser ganas mías de mandar todo el carajo, pueden ser ganas mías de ser más descarada, más descarado. Puede ser cualquier cosa, anda a saber tú, las ganas de libertad total, de romper la imagen que tengo yo con respecto, o que los demás tienen con respecto a mí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esta configuración de Venus en Tauro, posición Lilith en Escorpio, es un choque entre lo que yo conscientemente creo que necesito o que me gusta, versus las pulsiones del inconsciente que están emergiendo, me están diciendo, este eres tú realmente. Deja de mentirte y engañarte. Acepta. Y hay todo un tema muy profundo con respecto al placer en el cuerpo, con respecto a la sexualidad. Es un periodo muy fuerte, muy potente para estudiar tantra o para explorar en tu sexualidad, explorar en bloqueos que pueden haber en tu sexualidad, porque este es un periodo para limpiar bloqueos sexuales, heridas, traumas, miedos, represiones desde niño de niño, soltando las culpas que han distorsionado toda tu imagen o que te han prohibido usar y disfrutar, ¿ya? También, ¿qué te dice la oposición de Venus con Lilith? Proyecciones. O sea, tú te paras en Venus en Tauro, da lo mismo como sea tu carta, tú te paras en Venus en Tauro y tú que dices, no, yo lo único que quiero es paz y estabilidad, pero esta persona es tan dramática, tan intensa, tan poco comprometida, tan libre, lo que tú quieras. ¿Qué te está mostrando esta posición? Te está diciendo, a ver, ¿cuál es tu lado tóxico en los vínculos? Porque lo que muestra esto es, o sea, lo que podríamos esperar que surja, y está bien, porque hay que verlo y reconocerlo, es lo tóxico en los vínculos. Porque hay que verlo y reconocerlo y aceptarlo para poder darle una expresión creativa, para poder ver también qué en mí complica mis relaciones, qué lado mío es celoso, inseguro, controlador, dramático, qué lado mío manipula en exceso, ¿me entienden? ¿Qué lado mío, de qué cosas mías te estoy haciendo cargo a ti? Ojo, también chicas, este es un muy buen periodo para hacer limpieza con obsidiana, de energía sexual de exparejas. Muy, muy bueno, porque se está limpiando todo eso, ¿ya? Entonces, ¿me van siguiendo el cuentito? Entonces, ¿qué podemos esperar en estas proyecciones que haya más choque en los vínculos en general, ya sea de pareja o vínculos de amistad? Vamos a estar mucho más susceptibles a todo esto. E insisto, también puede ser que ciertas cosas que estaban debajo de la alfombra, ciertas cosas que no querías ver, exploten. Que resentimientos antiguos, deseos no expresados, frustraciones en lo sexual y en lo afectivo. También esta configuración, la frustración sexual va a explotar, ¿me entienden? Sobre todo si están en pareja, ¿ya? Es importante reconocer qué necesito y qué deseo. En amistades, en socios también. Esto llega a romper un orden establecido vincular, ¿ya? Recuerden, eso sí, que ustedes van a estar mucho, yo y todos nosotros podemos estar mucho más reactivos. Entonces, a ver, ¿por qué se me está activando todo esto? Porque la gracia de esta energía es una transformación en mí, en mi forma de vincularme y vivir el amor y vivir las relaciones. No salir a generar una crisis externa, sino que esta es una invitación para una transformación honesta, que muchas veces implica ver cosas mías que no me gustan, ¿ya? Segundo tema importante que estos días es mirar la culpa y la vergüenza asociada con el placer.
No trates de reprimir lo que deseas. Esto no significa que como loca salgas a vivir cualquier cosa o como loco, sino que si estás teniendo un deseo que te asusta, que te da miedo, porque quizás estoy en pareja y no quiero vivir esto, o quizás va contra mis valores, o quizás va contra el tipo de vida que quiero, pero pueden ser cosas más relajadas, quizás quiero simplemente mandar al carajo el trabajo, ¿me entienden? No tiene por qué ser tan tabú, pero para una parte dentro de ti es tabú. Entonces es explorar de dónde, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que tirar el hilito para mirarlo. Por eso también es muy recomendable hacer procesos terapéuticos estos días, acompañado con alguien que me invite a explorar lo que realmente estoy sintiendo. Para mujeres en general, se pueden activar muchas heridas de linajes antiguos femeninos donde se reprimía la energía del placer, el goce, el disfrute, esa furia de que tienen que ser buenas y comportarse bien, que vienen de nuestros ancestros, puede emerger, ¿ya? La está invitando a ser mucho más libres e independientes. Y para los hombres, sobre todo los hombres que están muy desconectados de su feminismo, que dicen que son las mujeres las supersensibles, las desbordadas, no, te están diciendo, hombre, si eres muy insensible, te están diciendo que es tiempo de que te conectes con tu Lilith, que es tu lado intenso, dramático, emocional, apasionado con el mundo. No deja de desconectarte de tu feminismo. ¿Me entienden? Muy importante. Así que el gran dilema de estos días en esta oposición es estabilidad versus cambio e inseguridad. Adiós a la estabilidad. Olvídate de la estabilidad. Confianza. O sea, con la entrada de Neptuno y Saturno en Aries, un triángulo pequeño donde está Urano, Plutón metido, con esta configuración, el que quiera estabilidad, insisto, no está entendiendo el juego. El juego está todo cambiando, estamos actuando en una energía completamente diferente y se nos pide valor y honestidad. Y si me muero de miedo, entonces ¿qué hago? Proceso terapéutico. Trabajo con mi niña interna, mi niño interno. Meditaciones con la niña. Hay varias mías en YouTube, mírenlo. Meditaciones para conectar con la estabilidad y la calma. También subí una poco a YouTube. Yo ayudo con lo que puedo. Hay mucha otra gente que también sube contenido. Hacer terapia. O sea, la realidad es que tengo que calmar a esa parte dentro de mí y no esperar que otra persona me la calme, porque cuando espero que otra persona me la calme o que la situación me lo calme, vuelvo al pasado y ahora es tiempo de ir hacia el futuro. Oye, y si están solteras, solteros, capaz que se les llegue alguien media Lilith a sus relaciones, alguien que les va a mostrar probablemente eso prohibido, eso tabú, eso que no se permiten. Explórenlo. Explorarlo, ¿ya? ¿Qué te dice la vida? Ya sea que estés soltera, soltero. Deja de mendigar amor, deja de controlar por amor, conéctate con tu valor propio, con tu merecimiento y atrévete a amarte a ti mismo y amar a otros con libertad, autenticidad y placer. ¿Y tú? ¿Qué valoras en este momento de tu vida? Eso gente, sí, eso sería todo. Serían todas las noticias astrológicas. Recuerden, del 3 al 17 de junio. Eso, mi gente linda y querida. Les mando un beso grande, se me cuidan mucho, que estén muy bien. Chao, chao.